Hoy hablaremos sobre el efecto de los de aminoácidos sobre el crecimiento de las Arabidopsis thaliana, que son unas plantas. Nuestro grupo está conformado por Diana Castellanos, Daniela Castro, Santiago Castillo, Johan Ortega e Inti Mendoza. Bueno, nosotros para la realización de este resumen que tomamos en cuenta para este artículo de revisión, pues nos basamos en la práctica de titulación de aminoácidos, que fue la práctica correspondiente número 1, que se realizó de manera virtual a través de un simulador. Esto se basó en la estandarización de hidróxido de sodio que se empleó en la titulación de estos aminoácidos y para ello pues se purgaba la ureta con la solución de hidróxido de sodio a 0,1 molar y se iba agregando esta concentración para ir variando el pH. Al obtener estos resultados, pues se efectuaron las muestras de concentración y se realizó una curva de titulación donde se tomó en cuenta el pH inicial, un punto de equivalencia y el pH final. Se puede ver que la gráfica está de manera creciente, donde el pH iba aumentando cada vez que íbamos agregando esta concentración de hidróxido de sodio. Basamos nuestra información en un artículo llamado Efectos de aminoácidos sobre el crecimiento de la Arabidopsis thaliana. La Arabidopsis thaliana es una planta vascular, como la podemos ver acá en la imagen. Esta fue la planta modelo, la planta que se realizó, la que se usó para este estudio. Este estudio se basó en la determinación de concentraciones de diferentes aminoácidos agregados a la planta, como lo fue la de alanina, la de fenilanina, el de triptófano, de metionina, de histidina, de glutamato, de leucina, de tirosina, de arginina y de serina. Estos fueron aplicados a la planta modelo Arabidopsis thaliana, donde se comparó la resistencia a estas concentraciones tóxicas de estos de aminoácidos. Se evaluaron los diferentes compuestos que fueron importados al interior de la planta de forma activa a través de los transportadores membranales. Los resultados que se obtuvieron en la práctica demuestran que los aminoácidos son transportadores activamente por las plantas y que promueven un mayor crecimiento para ellas. Pero estas cantidades subletales que fueron aplicadas a las plantas pues no muestran una diferencia significativa a lo que fueron las plantas de exposición y a las del grupo control. Pues es decir que estas dosis aplicadas de aminoácidos a la planta no lograron encontrar alguna dosis letal o que fuera tóxica o dañina para la planta. Tenemos que entender que los aminoácidos son los ladrillos de construcción de las proteínas. Estas en nuestro organismo tienen una función muy importante en varios aspectos, pero una de las más importantes son las enzimas. Estas permiten las reacciones químicas que nuestro organismo necesita de una forma mucho más rápida y con menos energía, degradando un sustrato, ¿sí?, a unos productos mucho más simples y mucho más fáciles de asimilar para nuestro organismo. Ahora, tenemos que entender que los aminoácidos tienen dos grupos funcionales importantes de su estructura. Uno es el grupo amino y el otro es el grupo ácido carboxílico. Además de eso, también tenemos una cadena carbonada R. Estos aminoácidos se unen entre sí para formar cadenas peptídicas por medio de enlaces peptídicos. Estos enlaces peptídicos se dan entre el nitrógeno de un aminoácido, ¿sí?, y el carbono del ácido carboxílico del otro aminoácido. Esta unión, ¿no?, como desecho, agua. De esta forma se pueden producir cadenas peptídicas, como dije anteriormente, que producen o que se unen entre sí para formar las proteínas. Em, También tenemos que entender que hay dos tipos de configuración estructural para los aminoácidos, la configuración L y la configuración D. La configuración D es la que nuestro organismo utiliza activamente, es decir, la que utiliza, como por ejemplo en la imagen de la derecha, en glucosa, en proteínas, en, en forma estructural como esqueletos de carbono, pero también se utilizan para transportar desechos.
como se observa en la parte de la izquierda de la imagen, en donde el NH3, el ácido úrico, se transforma en urea por medio del ciclo de la urea. Y la configuración L es tóxica para los seres vivos. Las plantas tienen una tolerancia mínima, o sea, lo toleran en pocas cantidades en su organismo. Además de que las plantas también lo utilizan activamente, ya que la configuración L y D de los aminoácidos se encuentra en el suelo. Aquí podemos ver la importancia de los aminoácidos en las plantas. Entonces, como dije anteriormente, la configuración L y D de los aminoácidos se encuentra en el suelo, donde la planta absorbe los nutrientes y con ellos también los aminoácidos. Y estos, dentro de la planta, ella hace sus procesos y los transforma en diferentes aminoácidos o estructuras, como pueden ser, por ejemplo, el agua oxigenada, el piruvato, los diferentes ejemplos que se observan en la imagen. Y en la imagen de la derecha podemos ver cómo por medio de los minerales, los ácidos orgánicos y la fotosíntesis, todos estos aminoácidos se unen entre sí por medio de enlaces peptídicos para formar proteínas y estas proteínas enzimas. Toda esta cadena de transformación de aminoácidos es simplemente para que la planta tenga sus estructuras como son raíces, hojas, tallos, todo eso, de una forma sana, saludable. Y también las proteínas permiten la producción de hormonas que controlan la producción de comida, la floración de la planta. Entonces ya podemos observar que los aminoácidos tienen una importancia muy grande, no solamente en las plantas, sino en cualquier ser vivo, ya que son como la base principal de diferentes como hormonas, proteínas y enzimas que requiere el organismo para su correcto funcionamiento. En esta práctica, pues, se utilizó la titulación en el trabajo que se aprobó a continuación, y pues tenemos que entender cómo funciona una titulación. Entonces, una titulación es una neutralización de un ácido o una base con su contraparte. Es decir, si estamos titulando un ácido, lo vamos a hacer con una base, y si estamos titulando una base, lo vamos a hacer con un ácido. La unión de estas dos va a dar una sal, sea ácida o básica, dependiendo de cuál estemos titulando, y un desecho como es el agua. Además de esto, tenemos que entender que la titulación de aminoácidos nos da como resultado diferentes pK sub As. Estos pK sub As se observan en una gráfica que se llama gráfica de titulación. Ahora, también hay un punto importante en esta gráfica, ya que en este punto es donde las cargas del aminoácido están neutras, es decir, hay una parte negativa y una parte positiva. Esto se conoce como punto isoeléctrico. Entonces, hay una parte ácida de la gráfica en donde está totalmente desprotonada, perdón, el aminoácido, y después pasa a una parte donde está totalmente protonada. Como lo menciona en la introducción mi compañera, la titulación es una metodología que se usa tanto en química orgánica, inorgánica y bioquímica para conocer la concentración de una sustancia a partir de otra, que ya conocemos la concentración y el volumen. También sirve para determinar varias sustancias inorgánicas, orgánicas y biológicas, y pues esta es como la principal aplicación de la titulación. Para la titulación de aminoácidos es esencial saber que los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas y que estas proteínas son esenciales para la vida. Aquí tenemos dos artículos y o tesis que quise incluir, aunque ninguno de los dos menciona como tal una titulación. Los dos tienen en común en que utilizan aminoácidos y la concentración de ellos. El primero se llama inclusión de 4 aminoácidos esenciales: lisina, metionina, treonina y triptófano en un programa de alimentación de forraje balanceado para el engorde de los cuyes. El forraje es
como el pasto seco o heno, pero empacado de una forma cilíndrica y esto se usa para la alimentación de animales. Y los cuyes es un animal sudamericano que es un roedor, es primo de los, bueno, es familia de los hámsters, son iguales a los hámsters, pero son un poco más grandes. Dentro del planteamiento del problema dicen que en los últimos meses los cuyes estaban demorándose mucho en crecer y algunos se les estaba, pues ya se estaban muriendo. Entonces se hicieron estudios y determinaron que era la alimentación de los mismos. Entonces quisieron incluir estos cuatro aminoácidos eh, en 10 grupos, o sea, se hacían grupos de 10, o sea, 4 grupos de 10, y se determinaba la concentración de cada uno, aunque no mencionan como tal la titulación, fue en lo que yo leí, siento que sería una buena metodología para determinar la concentración exacta y así tener mejores resultados al momento de llevar a cabo el proyecto. Y determinan que los cuyes después de estas prácticas de poner cierta cantidad de concentración de aminoácidos en cada alimentación, aceleraron su crecimiento y obviamente estaban mejor alimentados, por ende el proyecto era lucrativo. Lo que se concluye es que eh, la definición de aminoácidos como esenciales para la vida, ahí es donde se corrobora esta definición. Y tanto la concentración que se determina o la mejor manera de determinarlo es en una titulación de aminoácidos. La segunda propuesta eh, pues es, valga la redundancia, propuesta para la creación de una empresa productora de bebidas de aminoácidos con aporte energético. Algunos aminoácidos tienen una cantidad específica por día para los humanos o si no pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Entonces aquí también plantean que quieren crear una nueva marca de energéticos a partir de aminoácidos y también, aunque no mencionan la titulación, es una buena metodología para determinar qué tanta concentración se debería poner en cada bebida para que asimismo, como lo mencioné anteriormente, no sea perjudicial para la salud. También se hacen 10 pruebas con 12 repeticiones de cada muestra con diferentes concentraciones y diferentes aminoácidos que obviamente sirven para aumentar o reemplazar la molécula que estimula el cansancio en el ser humano. Entonces, determinaron las concentraciones, en conclusión, determinaron las concentraciones y con ella pudieron llevar a cabo las bebidas y siguen en más estudios para crear como tal la empresa y pues que sea un producto que sirva, un producto que aporte, un producto que sea eficiente, que tenga calidad. Entonces, estos son algunas aplicaciones. Bueno, como análisis del artículo se compara la metodología usada con Bota et al. En el 2007, Barrera et al. En el 2012 y con Fernández en el 2016 y se observó que la del artículo de revisión es mucho más detallada y concisa, lo cual permite una menor variación de los errores al momento de los resultados en dado caso de que se quiera intentar recrear como método de comprobación de los resultados descritos. En el artículo se pusieron a germinar un total de 9.120 semillas, teniendo en cuenta que las semillas pueden no germinar por diversas razones, como lo son la humedad escasa en la tierra, poca o mucha humedad o profundidad en la tierra y sembrado inadecuado dependiendo del clima al que se presenta. En el artículo no se especifica la temperatura al momento de la germinación, lo cual es crucial para lograr los brotes de las mismas. Según Fernández, en su publicación del 2016 existe una variación en las mutaciones de la Abridopsis thaliana, lo cual puede generar una variación en los resultados obtenidos.
ya que las mutaciones pueden generar cambios leves, como lo son el físico, hasta cambios con mayor impacto, como lo es el metabolismo de la planta y su germinación como tal. La manera de medir las diferencias de crecimiento en las plantas fue realizando comparaciones en cuanto al peso de las mismas una vez de seco, lo cual permite un rango de error mucho menor que la comparación física. En el artículo de Bota et al. Publicado en el 2007, la manera en la que se incorporan los aminoácidos a las plantas es a través de las raíces, y las cantidades se reparten en dosis durante un periodo de tiempo prolongado, al contrario de nuestro artículo a revisar, el cual incorpora los aminoácidos desde antes de la germinación de la semilla. Como conclusiones tenemos, primero, la metodología del artículo especifica y detalla el desarrollo experimental, lo cual permite que el lector pueda comprobar y colacionar el contenido de este. Segundo, se observó gran experticia por parte de los autores en el artículo, ya que tenían previos conocimientos respecto a la germinación de las semillas, pues no todas logran germinar. Por esta razón hicieron uso de un alto porcentaje de semillas para así evitar pérdidas de datos. Como tercera conclusión, tenemos que el desarrollo de la investigación se llevó a cabo de una manera adecuada, ya que favoreció en la toma de datos el hecho de realizar un control previo del crecimiento de las plantas en cuanto al peso, pues gracias a este seguimiento se pudieron obtener datos más precisos. Como cuarta conclusión, tenemos que se logró demostrar que los de aminoácidos cumplen una función muy importante en cuanto a la fisiología de las plantas, más que todo en cuanto al crecimiento. Como quinta conclusión, tenemos que los aminoácidos, al tener al menos un grupo ácido y un grupo amino, pueden considerarse como anfolitos, es decir, sustancias que pueden comportarse como ácidos o como bases.